Jóvenes y señoritas, buenas tardes. Hoy vamos a llevar el tema exodoncia en odontopediatría, para lo cual les voy a compartir la pantalla. Vamos a comenzar definiendo el tema de qué significa exodoncia. Muy bien, no es más que el acto quirúrgico por el cual va a ser eliminado el órgano dentario de su articulación alveolar. Para lo cual hay que distender y dilatar el alveolo a expensas, obviamente, de la elasticidad del hueso. Debemos de considerar, antes de realizar una exodoncia, que siempre hay que realizar una evaluación integral a nuestro niño, porque la exodoncia en un niño va a ser muy diferente a la exodoncia en una persona adulta. Tenemos que considerar dos aspectos importantes, ¿no? Uno que es el aspecto biológico, ¿no? En el cual nosotros debemos de considerar algunos aspectos importantes y características en el niño, ¿no? Tenemos que considerar que el niño no va a realizar una apertura bucal muy grande, ¿no? Es limitada su apertura bucal. También tenemos que considerar que por debajo de la pieza decidua se va a encontrar el germen de la pieza permanente, por lo cual hay que tener mucho más cuidado al realizar la exodoncia. También debemos de considerar algunas características, ¿no? Como ser, en cuanto al hueso, no va a presentar más trabéculas, menos van a ser, los tabiques van a ser un poco más delgados, no va a haber mayor irrigación también en las piezas deciduas. Entonces, estos aspectos biológicos hay que considerarlos al momento de realizar la exodoncia en los niños. También otro aspecto que debemos de considerar al realizar una exodoncia es el aspecto psicológico, ¿no? Que este es muy importante, sobre todo al realizar este tratamiento de la extracción, ¿no? De la exodoncia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer al niño es que este tratamiento no signifique para él temor, no signifique algo, miedo, no le causemos temor y que él no quiera acudir al dentista nunca más. Entonces, más bien lo que nosotros debemos de hacer es explicarle, ¿no? Explicarle en qué consiste el tratamiento que vamos a realizar, ¿no? Ya que este acto quirúrgico no debe representarle la pérdida o mutilación, sino lo que nosotros tenemos que hacer es decirle que, de acuerdo a la edad, ¿no? Debemos de decirle al niño que, que el dientecito que nosotros le vamos a, tenemos que quitarle ese dientecito porque está enfermo, hay que sacarlo de la boquita ese diente porque está enfermo. No es bueno que lo dejemos ahí, ya que le va a salir otro diente nuevo, ¿no? Otro diente nuevecito. Entonces hay que explicarle al niño. También algunas características que debemos valorar es en el niño experiencias previas. Si el niño ya ha ido a consultorio dental y se le han realizado ese tratamiento, ¿no? Se le han puesto anestesia, porque hay niños que a veces ya vienen, tuvieron una mala experiencia en un consultorio dental al realizarle o al quererle realizar incluso la exodoncia, que tal vez le lastimaron al momento de poner la anestesia o la aplicación de la anestesia, ¿no? Entonces, es importante saber eso de las experiencias previas, así para nosotros prever, ¿no? Si él ya tuvo experiencias malas al realizarle una exodoncia, entonces nosotros ya vamos a saber qué es lo que vamos a realizar. Tal vez este niño necesite un poquito más de adaptación y empezar por otro tipo de tratamiento y no directamente por una exodoncia. Más bien ganarnos la confianza del niño, ¿no? Que al hacerle tal vez un tratamiento de baja complejidad nos ganamos la confianza del niño y posteriormente ya podemos después de una segunda o tercera cita recién realizarle la extracción y no así en una primera cita. No sé que a veces en la consulta o en la clínica odontológica nosotros necesitamos cumplir ahora este tratamiento, ¿no? Simplemente que estamos solicitando una exodoncia.
pero también tenemos que considerar que no simplemente es cumplir el trabajo, sino que también tenemos que valorar al niño, cómo se siente él en la clínica. Si ella ha tenido una mala experiencia, entonces yo no puedo someterlo a otra experiencia mala, porque si ella tuvo esa experiencia mala anteriormente, pues ahora, y si está por primera vez, sobre todo si yo lo estoy conociendo, de la misma manera va a reaccionar, no se va a dejar colocar la anestesia, va a empezar a llorar, tal vez haga su berrinche, entonces lo vamos a someter otra vuelta a ese estrés, a esa ansiedad a la que anteriormente estuvo sometido. Entonces hay que valorar esto de la experiencia previa. El tipo de conducta, ¿no? Es importante también valorar. ¿Cómo ha llegado el paciente? ¿Con qué tipo de conducta ha llegado el paciente? Si mi paciente tiene una conducta cooperadora, bueno, está bien, como si estuviera viniendo por primera vez, puedo yo realizarle la exodoncia. Pero si mi paciente tuviera tal vez una conducta cooperadora potencial, ya sea si fuera incontrolada, pues no voy a poderle realizar el tratamiento de exodoncia. Si fuera mi paciente tímido, de la misma manera, entonces sería mejor hacerlo también en una segunda cita o tercera cita recién en el tratamiento de exodoncia. Y si mi paciente presenta una conducta desafiante, prácticamente no voy a poderle revisar, ¿no? A no ser que eh, en una segunda o tercera cita de la misma manera, ¿no? Pero lo que tengo que hacer con él, con un paciente con conducta desafiante, pues es ser un poquito, manejar algunas técnicas específicas, ¿no? Para modificar su conducta. Entonces, lo que primero tengo que hacer con ese paciente es poderlo controlar a un paciente con conducta desafiante. Poderlo controlar y hacerle la exodoncia en una segunda cita, por lo menos. Entonces, es importante valorar esto de la conducta. No debemos de pasarlo desapercibido, ¿ya? De acuerdo al tipo de conducta, nosotros vamos a aplicar técnicas. La técnica que es recomendable para tal vez realizar, si hablamos de ese tratamiento específico de la exodoncia, es la distracción contingente, sobre todo en el momento de la aplicación de la anestesia, ¿no? Hay que distraerlo, por eso es importante realizar la segunda fase de adaptación, la tercera, pues sobre todo en la tercera fase de adaptación, nosotros vamos a conocer más al niño, ¿no? Esta tercera fase ya le hemos explicado el manejo de conducta, entonces hay que conocer más al niño, saber qué le gusta, quién es su mejor amigo, qué dibujo, cuál es su dibujo favorito. Entonces, así vamos a conocer y también nosotros vamos a poderlo utilizar a nuestro favor en el momento de la aplicación de la anestesia. Ya que si tal vez al niño le gustan videos infantiles, entonces podemos en ese momento colocarle en el celular un video que lo va a distraer, ¿no? Y ni siquiera se va a percatar en el momento que nosotros vamos a aplicarle la anestesia, ¿no? O tal vez hay niños que les gusta la música, entonces utilizamos la musicoterapia para distraerlo. Ya en este caso no vamos a utilizar el espejito, ¿ya? Porque si nosotros le damos el espejo, que también se ha explicado, es el manejo de conducta que lo utilizamos para distraer, pero en este caso, en el momento de la aplicación de la anestesia, no lo vamos a utilizar, no el espejo, hay que más bien guardar el espejo, porque si el niño ve, va a empezar igual al niño no hay que mostrarle la aguja, ¿no? Eso es importante en el momento de la aplicación de la anestesia. Entonces es importante aplicar técnicas adecuadas para realizar esto del tratamiento de exodosia. Si el niño está por primera vez, se le está extrayendo una pieza dentaria, también hay que explicarle la sensación que va a sentir, porque a veces el niño está bien anestesiado, pero esa sensación, ese movimiento que realizamos con el forceps, simplemente eso le puede llegar a ocasionar miedo. Hay que explicarle que vamos a hacer mover el dientecito, vas a sentir que se mueve de un lado a otro, mira, y voy a contar hasta 3 y vamos a sacar ese diente enfermo. Entonces hay que explicar esa sensación que a veces el niño lo puede llegar a confundir con dolor, ¿ya? Entonces, este aspecto psicológico es muy importante al momento de realizar este tratamiento. ¿Cómo deberían de ser las extracciones en los niños? Pues obviamente, no, las extracciones no deberían ser dolorosas. No deberíamos de ocasionar que el niño se me incontrole y llore. Para eso yo tengo que realizar una técnica anestésica adecuada, desinfección y aplicación tal vez del tópico, distraer a mi paciente, aplicar técnicas de manejo de conducta adecuadas.
¿no? Y obviamente utilizar también las palabras adecuadas en el momento de realizar la exodoncia. Entonces no debemos de ocasionarle dolor a nuestro niño. Así nosotros somos, vamos a ser unos buenos odontopediatras, tenemos a nuestros niños. En cuanto al diagnóstico, no nos basamos siempre para realizar ese tratamiento en base a un diagnóstico clínico y a un diagnóstico radiográfico. Si hablamos de un diagnóstico clínico, pues es todo lo que nosotros vamos a observar a nivel de la cavidad oral y de las piezas dentarias. Y obviamente un diagnóstico radiográfico, en la radiografía tenemos que observar el proceso tal vez infeccioso, tal vez si hay una lesión de furca. Tenemos que valorar el grado de risólisis que presenta la pieza para ver si está o no indicada para extraer. Hay que valorar el germen dentario, en qué tipo de formación del molar se encuentra, si ya tal vez está por erupcionar. Hay que valorar todos esos aspectos en lo que es nuestra radiografía, ¿no? Y así conjuncionar tanto el diagnóstico clínico y radiográfico, porque para extraer siempre en la odontopediatría debemos de valorar los dos para el diagnóstico clínico y radiográfico. Los dos van en conjunto. Ya no solo me puedo basar en base a un diagnóstico clínico para decidir el realizar el tratamiento de exodosia en los niños, en las piezas decididas. Vamos a ver algunas indicaciones para realizar exodoncias y también vamos a ir dando los diagnósticos o cómo los vamos a diagnosticar. Observamos en la imagen, ¿no?, que la parte radicular o del ápice, de la aparente ápice radicular, está perforando el hueso, ¿no? Que nosotros lo vemos, o esto se le llama como fenestración vestibular, ¿no? Y está lesionando mi labio, o el labio del niño está lesionando. Lo que nosotros debemos hacer, bueno, el diagnóstico primero, en este caso sí está indicado para una exodoncia, porque clínicamente podemos observar que son restos radiculares o, hablando específicamente de la pieza 51, es un resto radicular con fenestración apical. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Como una periodontitis apical crónica con fenestración. ¿No ve? Fenestración y lesión tal vez del labio, también se podría colocar eso. Lesión del labio. En cuanto al diagnóstico pulpar, pues ahí es una necrosis pulpar. Entonces, el diagnóstico siempre debería de justificar el tratamiento que yo voy a realizar, ¿no? Entonces, ese diagnóstico sí me justifica o me indica el poder realizar una exodoncia. Vamos a ver otra indicación. Aquí también en la imagen podemos observar a nivel de la pieza 75 restos radiculares, ¿no? Pero observamos dos restos radiculares que a veces esa es la confusión que tenemos, ¿no?, en la clínica, que simplemente quieren extraer un resto radicular porque dicen que solamente uno corresponde a la pieza que se encuentra a este nivel. Pero tenemos que considerar que la pieza 75 tiene dos raíces, ¿no? Entonces, en este caso, estas dos raíces corresponden a la pieza 75. Entonces, habría que extraer las dos raíces. Entonces, también lo diagnosticamos, observamos un resto como periodontitis apical crónica y necrosis pulpar, ¿no? En cuanto al diagnóstico pulpar. Aquí también en la imagen vamos a observar, ¿no? Observamos que hay múltiples lesiones cariosas. También hablando a nivel de la pieza 51 y 61 podemos observar, ¿no?, que presentan igual, son restos radiculares, que lo vamos a diagnosticar como periodontitis apical crónica, ¿no? En cuanto al diagnóstico pulpar, también lo vamos a diagnosticar como necrosis pulpar, ¿ya? Acá, ¿qué observamos? ¿No? Observamos la abulsión de la pieza, de una pieza. En este caso, sí no es una pieza, ¿no?, deciduo, más es una pieza permanente, pero aquí podemos observar la abulsión de esta piecita dentaria, ¿no? Eso se puede deber tal vez a un traumatismo, ¿no? Se puede ver a un traumatismo, a una caída, de que se ha caído el niño. Entonces lo que está ocasionando es que la piecita se salga de su alveolo, entonces la abulsión. En ese caso nosotros tenemos que extraer esa pieza dental, ¿no? O sea, que ya se trate de una pieza decidua o de una pieza permanente, hay que extraer en el caso de abulsión dental.
Este caso que tal vez se podría llegar a confundir tal vez con erupción, ¿no? Pero en este caso también hay que valorar la cronología de la erupción y el recambio dentario. Observar que las piezas inferiores, ah, anteroinferiores, ya están en recambio dentario, por lo tanto ya corresponde el recambio también de las piezas anterosuperiores, ¿no? Entonces en este caso tal vez observamos esa imagen porque la pieza permanente ya está empujando, ¿no?, a la pieza decidua. Pero ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar si la pieza decidua presenta movilidad dentaria y ya se encuentra en la edad de recambio dentario? En ese caso nosotros podemos diagnosticarlo como pieza en proceso de exfoliación, ¿no? Entonces, si no observo que ahí se encuentra la pieza permanente y hay movilidad de la pieza decidua, ¿no?, y ya se encuentra en la edad de recambio dentario, entonces lo diagnostico pieza en proceso de exfoliación. ¿Y qué es lo que está pasando con la pulpa? Si la pieza está en proceso de exfoliación, quiere decir que ya también la pieza decidua presenta rizólisis. Y obviamente ya debería de existir más de 2/3 de rizólisis para que exista ese proceso de exfoliación, por lo cual habíamos mencionado también en el capítulo de patología pulpar, que si una pieza presenta ya rizólisis, ¿qué es lo que pasa con la pulpa? La pulpa ya se encuentra también en degeneración pulpar. En este caso, entonces, ¿cómo diagnosticaría la pulpa? Pulpa en proceso de degeneración o degeneración pulpar simplemente, ¿no? Entonces, diagnostico como y es en proceso de exfoliación, eh, degeneración pulpar. Ese diagnóstico me justifica el poder yo realizar una exodosia. ¿Qué más? Aquí podemos observar en la imagen. Miren que también el niño puede ser tal vez por una caída, un golpe. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho que la pieza decidua se intruya. Ya se intruye la pieza decidua y va a lesionar a mi pieza permanente o a mi gel. Entonces, en ese caso, de la misma manera, lo que hay que hacer es una extracción porque está lesionando al germen de la pieza permanente. Hay que extraer esa pieza, no la podemos dejar ahí, ¿no? Entonces, es otra indicación para realizar exodosia. Acá, miren, observen en la imagen, miren, la pieza permanente ya erupcionó y la pieza decidua continúa. No, esta no es un incidente, es una pieza decidua, ¿no?, que simplemente por el empuje y el movimiento de la pieza permanente ha hecho que se desplace la pieza decidua hacia el vestibular. Entonces, esta piecita tiene el diagnóstico de si es que la pieza permanente ya la observamos en la cavidad erupcionada a nivel de la cavidad oral, ¿no?, y la pieza decidua continúa, la vamos a diagnosticar esta pieza como pieza persistente. ¿Ya? Pero también esta pieza debe tener rizólisis, aunque asincrónica, debe tener rizólisis. Pues si ya tiene rizólisis, la pulpa está en degeneración. Entonces vamos a diagnosticar la pulpa en degeneración pulpar, ¿no? Pieza persistente, degeneración pulpar. Ese sería mi diagnóstico. ¿Ya? Acá vamos a observar en la imagen una pieza supernumeraria. ¿Ya? Observamos que a nivel de los dos incisivos se encuentra otro dientecito, ¿no?, que nosotros lo vamos a diagnosticar como mesiodens por esta posición que presenta, ¿no? Está en las caras mesiales en los dos centrales. En ese caso le digo que este es un mesiodens. Al ser una pieza supernumeraria, está indicado para realizar una exodosia. En esta otra imagen también, ¿qué observamos? Miren, observamos que la pieza decidua continúa en boca y la pieza permanente erupcionado. Miren, la pieza permanente erupciona un poco hacia vestibular, porque todavía la pieza permanente continúa, incluso ha hecho que esta pieza se desplace hacia el lingual. Entonces, al simple hecho de observar esta imagen, nosotros podemos decidir que esta pieza decidua es para extracción, ¿no? Está indicada para hacer una exodosia. Pero ¿cómo la vamos a diagnosticar? Habíamos mencionado como esta pieza decidua, esta pieza permanente, ya erupcionó, y la pieza decidua continúa en boca. Además, observo aquí una lesión de Furca. Entonces, lo voy a diagnosticar como pieza persistente con lesión de Furca, ¿no? Podría diagnosticarla de esa manera y lo que va a existir va a ser una
dependiendo mucho el grado de rizos que presente, degeneración pulpar o necrosis pulpar, ¿no? Que tal vez si es que presentara ahí un poquito más de 2 tercios de raíz, en ese caso tal vez podría decir que es una necrosis pulpar, pero si ya presenta menos de 2 tercios de raíz, en ese caso yo puedo decir que se trata de una degeneración pulpar en cuanto al diagnóstico. ¿Ya? Entonces esta también se lo diagnostica como pieza persistente. Si observamos en la radiografía que ya el paciente se encuentra en la edad de recambio dentario, pero observamos la persistencia de la pieza permanente, puede ser porque tal vez en este caso observan una de las raíces, ya no hay, ya no se observa, ya tiene la totalidad de la rizólisis, pero la otra raíz todavía continúa y continúan los 3 tercios de la otra raíz, que eso es lo que puede estar ocasionando que la pieza no exfolie fisiológicamente, sino esta pieza persista. Por eso es importante siempre valorar en base a una radiografía, ¿no? Que en esta radiografía ahí podemos observar claramente qué es lo que está sucediendo, por qué existe la persistencia de esa pieza residuo, ¿no? Quién sabe, ya el niño tenga tal vez unos 10, 11 años y toda la pieza, todavía se encuentra la pieza residuo en boca. Entonces es por la persistencia de una de las raíces, ¿no? Simplemente hay una rizólisis asincrónica. Pero por el recambio dentario tardío que puede ser en este caso, habría que considerar la edad del paciente, también hay que relacionar la otra, se podría diagnosticar como una pieza persistente, ¿ya? No siempre una pieza persistente se la diagnostica cuando la pieza permanente ya erupcionó y se la ve en cavidad oral, eh, y la pieza deciduo continúa en boca, entonces no siempre se la diagnostica como pieza persistente, sino también podemos diagnosticar como pieza persistente aquella pieza decidua que continúa más allá del tiempo de recambio de la pieza permanente, ¿no? Entonces también se la podría diagnosticar como pieza persistente. Obviamente, en cuanto a la pulpa hay que valorarlo, si presenta una necrosis pulpar o tal vez eh, una degeneración pulpar parcial, que podríamos decir en este caso, si se tratara simplemente de una sola raíz, como en este caso. Acá en la radiografía también panorámica podemos observar, puede ser, ¿no? El caso anterior que observamos, la pieza permanente continua en boca, si pueden observar la pieza premolar, el primer premolar ya erupcionó, el segundo premolar todavía no ha erupcionado, podemos observar que hasta los caninos ya han erupcionado, entonces en este caso sí ya ha recambiado todas las piezas dentarias. ¿Y por qué esta pieza no está recambiando? Algo está sucediendo, tal vez la posición del premolar, que es lo que está ocasionando que esta pieza todavía no exfolie fisiológicamente. Entonces, en este caso sí necesita una ayuda y nosotros podemos extraer. Entonces, en este caso, sí también se diagnostica como pieza persistente. Y en este caso, como no hay raíces, sería una degeneración pulpar. Pero en este otro caso, observen en la parte inferior, la pieza permanente, el primer premolar ya erupcionó, el camino también ya erupcionó, ya hasta su primer molar ya erupcionó, el segundo ya está en proceso de cambio. Pero la pieza decidua, la pieza 85, continúa en boca. Podríamos extraer tal vez como en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos la pieza permanente, el germen de la pieza permanente no se encuentra. Entonces, ¿para qué voy a extraer? Además de que no presenta una rizólisis de la pieza dental decidua. Miren, no hay un tercio y eso de la rizólisis de la raíz distal, ¿no? O sea, en este caso, esta pieza decidua podía seguir y continuar la función, ¿no? A nivel de la cavidad oral, no es necesario extraerla hasta el tiempo que dure o hasta el tiempo que tal vez exista la rizólisis, pero en este caso tal vez no haya rizólisis porque sabemos que la pieza permanente al estar en proceso de, de erupción, al hacer esos movimientos de querer llegar a la cavidad oral, hace que se decida o estimula la rizólisis de la pieza deciduo, pero que como en este caso no existe pieza deciduo, entonces tal vez no llegue a pasar aquí. No existe, perdón, aquí como no existe pieza permanente, germinal permanente, tal vez no exista la rizólisis, entonces esta pieza tranquilamente podría continuar
en la cavidad oral sin necesidad de hacer una extracción. Por eso es importante el poder siempre realizar nuestro diagnóstico en base también a una radiografía. Acá que observamos en esta radiografía, no podemos observar, igual que quien sabe clínicamente se observa una periodontitis apical crónica, ¿no? La división de ambas raíces, por una lesión de Furca, en este caso igual está indicado para hacer una exodoncia. Esta otra imagen, miren, observen la pieza decidua, todavía continúa en boca, y la pieza permanente ya está erupcionando, ¿no? En ese caso habíamos dicho que se llama como pieza persistente del diagnóstico. En ese caso sí necesitamos realizar la exodoncia, sí necesitas un odontólogo que tiene que realizar la exodoncia y obviamente para que esta pieza permanente se posicione a nivel de la boca. Eso en cuanto a las indicaciones. Vamos a las contraindicaciones. En caso de inmadurez físico-psicológica del niño, en el caso de que el niño no esté preparado para hacer una exodoncia, pues entonces está contraindicado. Ya por eso es importante valorar el aspecto psicológico del niño y la conducta de este para poder o no decidir realizar una exodoncia. En caso de que el paciente presente problemas neurológicos locales como ser hemangioma o tal vez presente alguna deficiencia inmunológica como coagulopatías, en ese caso tampoco no está indicado en realizar una exodoncia. En caso de que el paciente presente algunas enfermedades generales donde la exodoncia tenga consecuencias negativas, tampoco está indicado hacer una exodoncia, ¿no? En falta de consentimiento informado, igual. Sabemos que siempre para realizar un tratamiento de exodoncia, sí o sí debería existir el consentimiento informado. Si no hay el consentimiento informado, no realiza la exodoncia. Lo sentimos mucho, no realizamos la exodoncia, porque tiene que haber una persona que nos esté autorizando que nosotros podamos realizar ese tratamiento, ¿no? En ese caso, no, entonces en estos casos no realizamos una exodoncia. En caso de que el paciente también presente un proceso, por ejemplo, un absceso, ya sea si se trata de un absceso periradicular agudo o crónico, sobre todo si este es agudo, no debería de realizarse la exodoncia. Lo primero que debemos hacer es tratar ese absceso, ¿no? Hay que medicar con antibióticos por lo menos una semana y después recién, si está indicada la pieza, proceder a la exodoncia. En caso de que el paciente presente tal vez un absceso crónico, en ese caso sabemos que hay un tracto sinusal, ¿no? En ese caso tal vez con una profilaxis antibiótica se podría extraer, ¿no? Eso siempre en consideración. En caso de que el paciente presente tal vez una enfermedad periodontal, como ser la gingivoestomatitis herpética primaria, ¿no? Causada por el herpes simple tipo 1, en ese caso tampoco está indicado realizar una exodoncia. Aquí podemos observar, ¿no?, que las piezas permanentes están erupcionando a nivel lingual y las piezas deciduas continúan, ¿no? Esta es una indicación, habíamos dicho que esa es la persistencia de la pieza decidua. En este caso está indicado realizar una exodoncia, pero lo que primero debo hacer en este caso, si el paciente presenta una enfermedad gingival, como en este caso una gingivoestomatitis herpética primaria, lo primero que hay que hacer es tratar esta gingivoestomatitis herpética primaria, porque al presentar varias úlceras o lesiones aptosas a nivel de la cavidad oral es bastante doloroso para el paciente, está irritado, las encías están inflamadas. En ese caso, primero hay que tratar, ¿no?, a esta enfermedad periodontal y después recién realizar la exodoncia. Si el paciente presenta leucemia o anemia, igual, ¿no? Si el paciente presenta anemia, se podría llegar tal vez posteriormente a una complicación después de la exodoncia. Podría existir una alveolitis seca, ¿no? En ese caso es importante siempre valorar aquí. Para eso siempre hay que hacer interconsulta con el médico, ¿no? Por eso es que entre las consideraciones que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es que hay que realizar profilaxis antibiótica en pacientes que presentan tal vez alguna enfermedad cardíaca, válvulas cardíacas, cardiopatía, o ser algunas enfermedades que involucren con la inmunidad. Es importante siempre realizar profilaxis antibiótica. Y siempre, ¿no?, hay que evaluar sistémicamente al niño.
¿no? Para recibir el tratamiento, y también hay que pedir siempre las interconsultas. Interconsulta con el médico si el paciente sobre todo presenta alguna enfermedad sistémica. Es importante trabajar con el médico, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Si el paciente también es un paciente que presenta, es un paciente que de capacidades especiales, entonces igual hay que consultar siempre con el médico. Cuánto de anestesia podemos ponerle, qué tipo de anestesia, qué medicación podemos darle, o qué medicación no se puede dar al niño, ¿no? Porque el médico sabe más sobre su enfermedad, entonces con él siempre tenemos que trabajar y él debería de ayudarnos y autorizar que nosotros podamos realizarle la exodoncia. ¿Qué se puede premedicar o medicar para prevenir una endocarditis bacteriana, ¿no? Prevención de la endocarditis bacteriana. No siempre hay que realizar una profilaxis unos 30 a 60 minutos antes de realizar el procedimiento de la exodoncia. Lo que deberíamos de realizar, por ejemplo, el antibiótico que nosotros utilizamos con mayor frecuencia es la amoxicilina. En este caso se podría hacer una premedicación o una profilaxis con amoxicilina de 2 miligramos que deberíamos de medicar según kilogramo de peso en niños de 50 miligramos kilogramo de peso. ¿No? Podemos utilizar la ampicilina, podemos utilizar tal vez la clindamicina o acitromicina también, ¿no? Entonces, esto siempre según dosis kilogramo peso en los niños. También en cuanto a los antibióticos, a veces es necesario medicar antibióticos, ¿no? Si el paciente presenta un absceso, es necesario medicar antibióticos, ¿no? Si el paciente presenta algún proceso infeccioso, es necesario medicar antibióticos. Podemos medicar, ya decía, entre el antibiótico que más manejamos en niños es la amoxicilina, que es 50 miligramos kilogramo peso cada 8 horas. No, tal vez podría ser también la floxacilina, que también es 50 miligramos, pero la floxacilina es cada 6 horas y la flucloxacilina es cada 8 horas, ¿no? Y algunos macrólidos también. Se podrían utilizar la eritromicina, claritromicina, la citromicina también. Todo esto siempre dosis kilogramo peso, ¿no? Esto lo ha sido extractado del libro de Escobar, Fernando Escobar de Odontopediatría. ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta en el momento de realizar la exodoncia? Es importante considerar la posición del niño. No siempre es mejor colocarlo a 45 grados para evitar cualquier complicación, ¿ya? Porque el niño se mueve, es inquieto, es pequeñito, entonces siempre hay que ponerlo mejor a 45 grados. Hay que sujetar la cabecita, siempre tenemos que sujetar la cabecita del niño. Cualquier movimiento involuntario del niño puede hacer que nosotros lesionemos mucosa, entonces puede existir alguna complicación. Entonces es importante siempre sujetar la cabecita del niño. También es importante saber y conocer la posición de los forceps, ¿no? Entonces debería estar a nivel del cementario. Entonces es importante conocer esto. Ya en cuanto a las extracciones, vamos a ver algunos movimientos que realizamos para realizar este tratamiento. Para realizar, por ejemplo, la exodoncia en piezas anterosuperiores, ¿qué movimiento debemos utilizar? Es el de rotación y luego traccionamos hacia abajo. No debemos realizar un vestíbulo palatino porque podemos lesionar al germen ya que este se encuentra a nivel palatino. Entonces es importante realizar mejor el movimiento de rotación y traccionamos hacia abajo. Ya en piezas anterosuperiores. En piezas anteroinferiores debería de ser, en este caso sí podemos realizar el movimiento vestíbulo lingual y también se puede utilizar movimientos de rotación, ¿no? Pero debería ser leve. Pero más debería ser el movimiento vestíbulo lingual. En piezas molares superiores, ¿no? El movimiento que debemos realizar es vestíbulo palatino, pero más debería ser hacia vestibular.
Ya en molares superiores también el movimiento es vestíbulo palatino. En este caso ya no hay rotación porque un molar ya tiene tres raíces. Entonces no podemos utilizar ese movimiento de rotación porque podemos llegar a fracturar. Además de que las piezas deciduas, sus raíces son bastante delgadas y son bastante divergentes, habíamos dicho, ¿no? Porque alojan entre ellas al germen de la pieza permanente. ¿Ya? Entonces el movimiento debería ser vestíbulo palatino más hacia vestibular. En un primer molar inferior, de la misma manera, al tratarse de una pieza molar, tiene dos raíces, un molar inferior. De la misma manera, no podemos realizar movimientos de rotación. Los movimientos también deberían ser vestíbulo igual, pero más en un primer molar inferior, el movimiento debería de ser casi completamente hacia el igual. ¿Ya? En un molar inferior. En un segundo molar inferior, el movimiento debería ser también vestíbulo lingual, pero más con mayor predominancia hacia vestibular, lo contrario del primer molar inferior, que debería ser hacia lingual, más hacia lingual. Después de haber realizado la exodoncia, pueden existir, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es recomendar, ¿no? ¿Qué debemos recomendar? Es importante siempre recomendar que hay que colocar que la gasita que le ponemos debería estar por lo menos unos 10 a 15 minutitos en boca. ¿Ya? También hay que indicar a la mamá que el niño no se muerda, no se succione el labio o el carrillo. Al estar anestesiado, a veces el niño no siente que se está masticando el carrillo. Y luego que ocasiona una úlcera traumática. Entonces es importante ese dato y el niño no va a poder comer, la mamá nos va a culpar a nosotros, ¿no? ¿Qué me lo ha hecho el doctor? Va a decir, no va a decir que el niño se ha mordido, sino que me lo ha hecho, no puede ni comer y va a llevar tal vez donde otro odontólogo. Y por eso es importante dar esta recomendación, ¿no? A la mamá de que el niño está anestesiado y usted tiene que controlar que no se muera. Hay que decirle también que evita, que no es importante que se enjuague, evitar enjuagatorio de cualquier tipo, ya que no es necesario que se enjuague. Hay que decirle eso sí al niño, es importante que no juegue bruscamente porque no, si le ha realizado la exodoncia podría existir sangrado excesivo, ¿no? Cuando el niño corretea se aumenta la presión, entonces puede existir sangrado excesivo, entonces es importante que se quede por lo menos un día, ¿no? Tranquilito, que esté en reposo. Es importante también decir a la mamá que no le dé alimentos calientes, porque el niño al estar anestesiado a veces no siente y puede estar quemándole, ¿no? La mucosa. Y bueno, lo que hay que hacer, otra recomendación, pues es decirle que si es que es necesario, hay que darle un analgésico. Ya si fuera necesario, hay que valorar de acuerdo a la complicación de la exodoncia. No hay que valorar si va a necesitar o no de una medicación analgésica. Ok, nosotros vamos a medicar en niños. Ya esto lo van a ver más específicamente en farmacología, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a darle generalmente es paracetamol o ibuprofeno, que son los que más utilizamos en niños. Si utilizamos paracetamol, este es en jarabito, viene de 120 miligramos cada 5 ml. Ya, o también puede haber tabletitas, ¿no? Y esto podemos darle, según dosis kilogramo peso, 10 miligramos kilogramo peso en niños, ¿no? Cada 8 horas. Este medicamento es seguro, no es tóxico, ¿no? A no ser que sobrepasemos los 5 gramos. Entonces es importante el paracetamol como un analgésico de primera elección cuando hemos hecho una exodoncia que no ha sido muy complicada, ¿no? Luego podemos darle también ibuprofeno, podemos darle un parabito de 100, ¿no? De 100 miligramos. O también hacer una dosificación de 2 kilogramos peso. Entonces el ibuprofeno se lo realiza es 2 kilogramos, 10 miligramos kilogramo peso cada 8 horas. En cuanto al protocolo para realizar una exodoncia, existen algunas diferencias a la de la pieza permanente.
hablamos de que en piezas deciduas no realizamos ese pasito de curetaje que se realiza en piezas permanentes, no se realiza por peligro que podemos lesionar el germen de la pieza permanente, no realizamos curetaje, no realizamos sutura porque se puede fibrosar el tejido y puede ser más duro. En el momento de que erupcione la pieza permanente no puede dejar este tejido fibroso que erupcione con facilidad. Por eso no se recomienda, no hacer casos muy específicos, ¿no? Que sí sean necesarios, pero en lo posible no recomendamos. Ya, porque en las piezas permanentes sí o sí, ¿no? Se debería de suturar después de haber hecho una exodosia. Elevadores en lo posible también tenemos que disminuir el uso, solo casos muy específicos que se podría utilizar el elevador. En lo posible siempre tratar de limitar su uso. Hablando ya de las complicaciones, ¿qué complicaciones inmediatas tenemos en el momento de realizar la exodoncia se nos pueden presentar y con los cuales hay que tener cuidado? Lo que puede existir es que puede haber fractura de una de las raíces, fractura de la raíz de la pieza de sido, ¿no? Como decíamos, que esta aloja al germen de la pieza permanente. A veces esta se queda presionada por este germen, ¿no? Entonces, ahí puede existir una fracturita. En ese caso, no se recomienda que busquemos hasta sacar, si se hubiera fracturado, que busquemos hasta sacar ese resto. ¿No? Lo que puede suceder es que cuando la pieza permanente está erupcionando, va a empujar este restito si se quedó y luego ya lo vamos a observar a nivel de la cavidad oral, ¿no? De la encía. Entonces, una vez que se observe, ya lo podemos extraer. Entonces, porque lo que podemos hacer es que si que estamos buscando ese resto que se ha fracturado, podemos lesionar el germen, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta esa consideración. También pueden existir algunas complicaciones inmediatas, la hemorragia excesiva, no podemos lesionar tal vez tejidos al no tener cuidado al querer extraer, ya estoy apurado y estoy sobre la hora, tengo que extraer y puedo lesionar tejidos, que puede ser una complicación durante el acto. O tal vez la aspiración, ¿no? El niño que puede hacer puede aspirar, tal vez nosotros soltamos, en el momento de extraer soltamos y el niño que hace se lo puede aspirar y tragar, ¿no? Entonces es importante prevenir aquello, hay que sujetar muy bien ese resto o esa pieza dentaria que estamos extrayendo. ¿Qué otras complicaciones pueden haber después de haber realizado la exodoncia, no? Por ejemplo, puede existir lo que decíamos, que el niño se muerda y se ocasione una úlcera traumática, que posteriormente puede ser dolorosa. Lo que puede ocasionar es que nosotros al extraer prematuramente una pieza de sido o no haber hecho un diagnóstico adecuado, o no haber recomendado al papá de que después de haberse realizado una exodoncia por el tiempo que todavía falta para que la pieza permanente erupcione, se realice un mantenedor de espacio, puede existir la pérdida de ese espacio, ¿no? Es importante también mencionar que otra complicación puede ser hematomas, ¿no? Hematomas que se pueden observar a nivel facial, ¿no? Quién sabe, a veces presionamos excesivamente los tejidos, podrían ocasionar un hematoma. También otras complicaciones son infecciones, ¿no? A veces el niño, ¿qué es lo que pasa? Hacemos una exodoncia y el niño se va tocando y se va tocando y se va tocando y va infectándose a nivel del lugar donde se realizó la extracción. Pues puede haber una complicación en osteitis, hasta una osteomielitis. Es importante por eso valorar, ¿no? Y tener todos los cuidados, los recaudos pertinentes para realizar el tratamiento de exodosia. Vamos a ver ahora un caso clínico, ¿no? Un caso clínico que nos va a ayudar a identificar eh, cuál es el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a realizar? ¿Qué técnica de anestesia debo realizar? ¿Qué movimiento debo realizar para extraer esta pieza? ¿No? Entonces es un ejemplo de más o menos lo que se puede llegar a preguntar tal vez en la evaluación. Un paciente de 5 años, ¿no? Que acude a la clínica con su mamá. Entonces la mamá dice, quiere que se le saque la pieza dentaria que se encuentra entre los incisivos y quiere que le saque este diente, lo que sea. Porque dice que no le gusta a la mamá, ¿no?
Entonces, al observar, y aquí en la imagen podemos observar que se trata de un diente supernumerario, ¿no? Y que se trata específicamente tal vez de mesiodermis. Habíamos dicho que si hay un mesiodermis, una pieza supernumeraria, se ha indicado realizar exodoncia. ¿No? Entonces podemos realizar exodoncia, ¿no? Solamente que posteriormente tal vez a la mamá hay que decirle, ¿no? De acuerdo a la edad, hay que decirle a la mamá, ¿no? Que tal vez las otras piezas podrían de la misma manera, hay que ver mediante una radiografía cómo está, ¿no? Lo ideal es tomar una radiografía ante esta situación para valorar también y ver que no se nos complique nada durante la exodoncia. Siempre, ¿no? Entonces es importante valorar también a qué nervios vamos a anestesiar para realizar esta exodoncia, qué movimientos también voy a realizar, ¿no? Y qué recomendaciones postquirúrgicas le voy a dar a mi paciente. No específicamente a la mamá, porque sabemos que el niño a veces no lo toma en cuenta o se va a olvidar. Entonces, este es un ejemplo del tratamiento de exodoncia para que ustedes se vayan dando cuenta, ¿no? Que es importante relacionar la edad, la conducta de mi paciente, el diagnóstico, ¿no? Para poder nosotros determinar, realizar o no el tratamiento de exodoncia. Bueno, hasta aquí terminamos el tratamiento. Muchísimas gracias por su atención.